Qué bueno. Amén. Bendición a todos. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria, gloria. Amén. Así que le damos la bienvenida. Es un gran gozo que estemos nuevamente en este segundo seminario. Amén. Amén. Sabemos que Dios también se va a glorificar. ¿Cuánto lo creen conmigo? Amén. 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 Se va a glorificar como se glorificó también en el seminario de la danza. Amén. Así que le damos la bienvenida a cada uno. Exhortamos a que invite a otros hermanos en Cristo. Amén, para que sean edificados a través de estos seminarios. Amén, vamos a aprovechar este tiempo que se están brindando estas enseñanzas para nuestra edificación. Y recuerden que esto no resta, esto suma. Esto suma. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Así que sabemos que la directiva provincial de Panamá hemos organizado un proyecto juvenil. Me preparo. Es necesario que como cristianos, como líderes, amén, aunque no tengamos ningún cargo en nuestra iglesia, es necesario que nos preparemos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estas cosas son importantes para nuestra vida. Sabemos que en este proyecto juvenil Me Preparo, queremos transmitir desarrollando el ministerio de cada uno, desarrollando su talento y desarrollando su vida espiritual. ¿Amén? Así que le instamos a que usted participe de todos estos seminarios durante estos sábados que se van a estar impartiendo, y también que invita a más personas que se unan a estos seminarios, a estos talleres, amén, para que puedan ser edificados. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Así que, ¿cuánto tiene su cuaderno, su apunte? Es muy importante que tengan papel, cuaderno a mano, su lápiz para que tomen nota también, porque es muy importante. De repente muchas cosas procuramos a guardarlo en la mente, pero no. De repente viene el enemigo y hace que ese cassette se resetee. Pues así que es necesario anotar cada cosa que se va a impartir en este seminario. Amén. Cómo sacar un buen juego es muy importante, y de repente muchos que están aquí dicen que no han predicado, pero es importante saber y conocer. Amén. Porque todo eso nos va a ayudar hasta ganar al vecino que tenemos al lado. Todas esas cosas influyen. Así que sabemos que esto va a ser de bendición. Así que le vamos dando la bienvenida a los que se están uniendo. Veo que personas se están uniendo. Amén. Así que si usted tiene algún hermano en Cristo, escríbale por WhatsApp, dígale, estás a tiempo de conectarte para poder recibir esta enseñanza que tienen en el día de hoy. Así que me gozo de que estén aquí nuevamente. Me gozo por lo que Dios hará en este día tan especial. Amén. Y que el Señor les bendiga. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor ahí donde están? Vive. Amén. Vive el Rey. Amén. Le damos la honra y la gloria al Señor. Bueno, no, siendo las 5:16, sabemos que hay muchas personas que todavía están pidiendo el acceso para ingresar, pero vamos a dar inicio porque después no cobran el espacio y la sala, como dice nuestro hermano Sixto. Así que le damos mucha gracias a nuestra hermana Cidia Moses, que ya está conectada con nosotros, por este privilegio, por sacar de su tiempo, por sacar de su espacio para poder entonces poder brindarnos este seminario a cada uno de nosotros. Sin más, hermana Cidia, los micrófonos son suyos. Está desconectado el audio. ¿Me escuchan ahora? Sí, Amén. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Amén. Bien, gracias. Para mí esto es un privilegio que la hermana Stephanie me haya contactado para poder compartir con ustedes en el día de hoy. Y esto es un tema que a mí me apasiona mucho,
Así que definitivamente no podía decir que no, aparte de que para esto el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Para estar preparados y enseñar lo que hemos aprendido de otros y continuar la cadena, ¿no? Que nunca se rompa. Amén. ¿Cuántos están preparados ya con sus cuadernos, los tecnológicos, con su computadora, su iPad, para apuntar, hacer todas las anotaciones? No sé si quisiera saber cómo va a ser la mecánica. A medida que yo voy enseñando, ustedes van preguntando, hacemos las preguntas al final, cómo se sienten más cómodos. Va a haber una moderadora. Como usted quiera, hermana, como usted sienta la libertad. Bueno, para mí es más conveniente que en la medida que yo voy explicando me van preguntando, ¿verdad? Porque de repente Amén. Si llegamos hasta el final Amén. se pierde el hilo. Amén. Pero también tienen que estar anuentes todos que si utilizamos esa mecánica, ¿verdad? Nos puede llevar un poquito más de tiempo. Así que tienen que ser un poco pacientes, ¿ok? Entonces, si todos estamos de acuerdo con esta mecánica, en la medida de que yo voy desarrollando el tema, las personas que tienen alguna inquietud, alguna duda, entonces anuncian que tienen una pregunta. Sí, también, ahorita que acabo de ver así el pulgar hacia arriba que pusieron, si tienen alguna pregunta, señálenmelo con las imágenes para que entonces yo pueda saber y entonces darle el pase para que puedan hacer la pregunta que tienen. ¿Okay? Amén. Bueno, sin más, les voy a compartir mi pantalla. Confirman cuando ya la pueden ver. Hola. Amén, amén, la vemos, la vemos. Amén, amén. Okay. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar en esta clase es cómo preparar un bosquejo para la predicación. Y sabemos que todos estamos llamados a predicar la palabra del Señor, no solamente los pastores, no solamente los líderes de la iglesia, todos estamos llamados a predicar la palabra del Señor. Y predicar no solamente quiere decir que tenemos que ir y sacar un bosquejo y pararnos en un púlpito, ¿verdad? Y dar la palabra, sino que predicamos con nuestro ejemplo, predicamos con nuestro testimonio, con cada una de las personas que viven cerca de nosotros, nuestros vecinos, nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Todas esas personas que no conocen al Señor y que saben que nosotros somos hijos de Dios, nosotros le predicamos con nuestro testimonio. Amén. Pero ya formalmente, si hay una situación, si digamos, bueno, Stephanie me dijo que aquí la mayoría son jóvenes. Si ustedes están en una reunión de jóvenes en la cual saben que la mayoría no son cristianos, ¿cómo yo puedo predicarle a esa persona? ¿Verdad? ¿Cómo puedo llevarle esa palabra a esos jóvenes que están allí y no aburrirlos? Y que ellos puedan entender, ¿verdad?, el mensaje de Cristo. ¿Cómo puedo hacer eso? Y lo primero que quería saber, que quería presentarles, ¿por qué predicar? ¿Por qué debemos predicar? Y para esto les traje unos textos bíblicos, rapidito, que quiero que lo leamos, que son una de las razones principales que yo encuentro en la Biblia, que por qué yo debo predicar, por qué cada persona debe predicar. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que predicar es una locura, dice la Biblia. Somos locos los que predicamos. Así lo estableció el Señor. Dice este otro texto, 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios, y este es Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad?
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y este es el tiempo. No importa cómo estemos, cómo está allá afuera toda la situación, la pandemia, es más, precisamente por la pandemia, este es el tiempo que nosotros, debemos predicar. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y el último versículo que les quiero compartir, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Este es Pablo hablando. Perdón, hermano. Entonces, ¿por qué predicar? Es un mandato divino. Debemos predicar porque así el Señor nos los ha dicho en su palabra. Amén. Y antes de entrar en el tema general que todos quieren saber, ¿verdad? Para mí es importante que conozcamos unos términos antes de, para que tengamos una idea de cómo se hace un bosquejo, por qué debo hacer ese bosquejo y cómo un bosquejo me puede llevar a mí a una predicación eficaz. Porque no es solamente predicar, sino que la prédica traiga frutos. Amén. Y lo primero es, ¿qué es homilética? Y aquí voy a preguntar yo, ¿algunos de ustedes saben qué es homilética? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? ¿O están diciendo cómo se come eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Habrá alguno? ¿Alguien que se atreva? Nadie. Yo había buscado en internet el significado y dice que en teología es el género discursivo mediante el cual se realiza la predicación de la palabra. Amén. Mediante el cual se radica la predicación de la palabra, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que homilética, ¿verdad? Es un término que se utiliza precisamente en el mundo nuestro, en el mundo teológico, de predicar, el arte de predicar. Amén. Entonces, esta palabra viene del griego homiléticos, que significa reunión, ¿verdad? Como dice allí, es una composición, perdone, es una composición y la elaboración. Ustedes me perdonan que yo soy así medio tecnológica, no tecnológica avanzada. Y a veces la tecnología me quiere ganar, pero yo no me dejo. Ustedes pueden ver mi pantalla. Amén. Que yo no sé por qué yo no la puedo ver. Ok, dice, composición, la elaboración y los contenidos apropiados para la correcta predicación del sermón. Y entonces la homilética es una ciencia y un arte. ¿Por qué es una ciencia? Porque se basa en leyes, en un orden, en el conocimiento de la mente humana para aprender, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un sermón, no podemos sentarnos y, ay, yo quiero hablar de tal cosa y me pongo y escribo. No. Nosotros tenemos que llevar un orden y por eso es una ciencia. ¿Y por qué es un arte? Dice, porque requiere de la imaginación. Y cuando hablamos de la imaginación no es que yo voy a inventar nada, sino cómo yo adorno mi mensaje de manera tal que pueda llegar al oyente. Yo tengo que conocer mi oyente, yo tengo que entender cuál es el tipo de persona que me va a escuchar
¿verdad? Para entonces poder llevar ese mensaje y que ese mensaje sea efectivo. Así que la homilética es el arte, ¿verdad? Pero también es la ciencia de predicar la palabra del Señor. Seguimos. ¿Y ahora qué es hermenéutica? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Hermenéutica. ¿Alguien lo buscó? A ver, dígame. Armando Quinn. También es un arte, dice que es el arte de explicar, de interpretar los textos bíblicos, la Sagrada Escritura. La interpretación de la palabra. La interpretación de la palabra. Amén. ¿Verdad? Entonces la hermenéutica es la correcta interpretación de la palabra. La hermenéutica es la herramienta que utilizamos nosotros para poder interpretar un texto bíblico. Amén. Deme un minuto. Perdonen, chicos, como les dije, la tecnología a veces me quiere alcanzar. Estaba sin el cargador y yo veía que se me iba a apagar la computadora, pero era que el cargador estaba desconectado. Sigamos entonces. Dice, ¿qué es hermenéutica? ¿Verdad? Como dijo Armando, es la correcta interpretación. Y entonces la hermenéutica en realidad es una herramienta que utilizamos, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, como yo les puse ahí en la imagen, los autógrafos. ¿Y quiénes son los autógrafos? Los autógrafos son los escritores originales de cada uno de los 66 libros que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Ellos escribieron hace muchísimos años, ¿verdad? Y ellos fueron los que recibieron la inspiración de parte del Señor. Y ellos le escribieron a personas o pueblos o una congregación de una iglesia en ese tiempo en particular. Entonces, seguido tenemos a la hermenéutica. Y la hermenéutica la podemos ilustrar como un puente. Es el puente que une, ¿verdad?, a los autógrafos con nosotros hoy en día, ¿verdad? Entonces, la hermenéutica nos ayuda a conectar qué fue lo que el autor dijo en ese tiempo y cómo eso que el autor dijo en ese tiempo me aplica a mí hoy en día. Pero la importancia de la hermenéutica está en el punto que debe ser correcta la interpretación. Porque si nos salimos un poco del mensaje original o el propósito por el cual el mensaje fue escrito, entonces podemos caer en una mala interpretación y por ende en una mala aplicación de la palabra. Muchas veces vemos que las personas hacen doctrinas o que de repente nace una iglesia nueva, apareció por allí. ¿Por qué? Porque interpretaron incorrectamente un texto. Entonces, esa mala interpretación del texto nos lleva a crear mala doctrina y al final nos llega nos limita al conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Señor, a lo que el Señor realmente nos quiso decir o el mensaje original que nos quiso mandar, ¿verdad? Para que nosotros lo pudiéramos aplicar en estos tiempos. ¿Estamos claritos? Entonces, tengo la hermenéutica, que es la correcta interpretación del texto bíblico, y entonces tengo la homilética, que es el arte de predicar. Cuando ya yo tengo estas dos herramientas en mano, ¿verdad? Entonces, yo puedo preparar un sermón y yo puedo decir, ok, estoy en el paso para ir a hacer un buen sermón y llevar una buena predicación. Entonces, ¿y qué es un sermón? Dice que es un tipo de discurso basado en la palabra de Dios y estéticamente arreglado
que tiene la finalidad de persuadir. Al final, hermanos, lo que nosotros hacemos a través de la predicación es persuadir a los demás, es convencerlos. Y de repente se oirá como feo, ay, yo lo estoy convenciendo de algo. Sí, lo estás convenciendo de que hay uno que es Dios, el único Dios, que lo ama, que mandó a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros, y que si él o ella cree en él, serán salvos. Estamos persuadiendo a las personas para que crean eso. Pero esa persuasión, si bien es cierto, es la palabra de Dios la que convence, es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que convence a cada quien de pecado, ¿verdad? Nosotros somos solamente el instrumento. Si bien es cierto, nosotros solamente somos el instrumento, debemos estar bien preparados. Ese instrumento debe estar, por decir, esa arma tiene que estar bien afilada para que corte donde tiene que cortar. Porque entonces nosotros tenemos que dar una parte. La palabra de Dios está allí y nosotros tenemos que dar una parte. Y les comparto una frase que nos decía un profesor en el Instituto Bíblico, que nosotros tenemos que prepararnos como que si todo depende de mí, ¿verdad? Y confiar y orar como que si todo depende del Espíritu Santo. Debemos orar como que si todo depende del Espíritu Santo, pero prepararnos como que si todo depende de mí. Si nosotros hacemos esas dos cosas, si ponemos juntas esos componentes, la predicación que nosotros hagamos, el sermón que nosotros damos, va a llegar a los corazones de las personas y podemos persuadir. Amén. Entonces, el sermón debe tener un propósito. Yo tengo que tener definido desde un inicio para qué yo voy a predicar. No solamente porque Dios me mandó a predicar, sí, pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? Y aquí yo les puse varios propósitos. Dice para enseñar, para motivar, para animar, para convencer, para dar esperanza. En estos tiempos, muy importante en estos tiempos, para dar esperanza, que a pesar de todas las circunstancias, Dios está allí en control, para dar consuelo y sobre todo para traer convicción de pecado, porque todo aquel que no tiene a Cristo, que no es hijo de Dios, debe reconocerlo a Él como su Señor y Salvador. Tiene que tener convicción de pecado, de que estamos mal, de que estamos separados de Dios. Ese debe ser el propósito principal si vamos a predicarle a alguien que no conoce al Señor. Si esa persona no ha aceptado al Señor, ese es el propósito principal, que tenga convicción de pecado y que acepte al Señor como su Señor y Salvador. Y poco a poco entonces va a ir alcanzando las demás cosas, va a ir aprendiendo, se va motivando y todo lo demás. Pero primero que todo debe tener convicción de pecado. Entonces, ¿cuáles son los tipos de sermones según su contenido? Tenemos el sermón temático, textual y expositivo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay dudas ni preguntas? Sigo adelante. Si te sienten que voy como carretilla, me paran. Excelente, hermana. Estamos ready. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver Tipo de sermones. Los tipos de sermones son textual, temático textual y expositivo. El primero que vamos a ver es el temático. Dice, sigue la estructura lógica del tema. Escogemos un tema que vamos a hablar, un tema que vamos a predicar. Y sigue esa estructura lógica de ese tema. Dice, utiliza varios pasajes para apoyar la idea. Eso quiere decir que aunque tengamos un texto principal, vamos a buscar a lo ancho y largo de la Biblia varios pasajes que nos sustenten el tema que estamos predicando, ¿verdad? Y sobre todo es importante que tengamos textos tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, para que se vea que es una verdad teológica, una verdad espiritual que
el Señor nos los reveló en el Antiguo Testamento y nos los confirma en el Nuevo Testamento, y viceversa, ¿verdad? Cuando hablamos de un tema en particular, que no es que eso es, no, eso es algo que aplicaba antes y ya no nos aplica a nosotros, no. Debemos buscar siempre esa relación de Antiguo y Nuevo Testamento para que le demos mayor solidez a nuestros sermones cuando hablamos de un tema en particular. ¿Qué temas podemos hablar? El amor de Dios, la venida de Cristo, la obediencia. Aquí que hay bastantes jóvenes, ¿por qué debemos obedecer? Dice que en la obediencia está mi bendición. Yo quiero recibir bendición, entonces tengo que ser obediente, ¿verdad? Vemos el siguiente tipo de sermón, que es el textual. El sermón textual, ¿verdad? Los puntos principales son extraídos de un pasaje. Cuando hacemos una exposición, una predicación utilizando el método textual, escogemos un pasaje en particular, ¿verdad? Y de ese mismo pasaje extraemos los puntos principales que vamos a predicar, ¿verdad? Y entonces los puntos principales se sacan del pasaje, pero se sustentan con otros pasajes que hay en la Biblia. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque no podemos hacer doctrina de un solo pasaje. No puede ser, yo agarro este pasaje y hago una enseñanza todo basado solamente en ese pasaje, y no hay otros textos en la Biblia que sustenten lo que se dice en este pasaje. La Biblia, ¿verdad? Toda en su contexto, a pesar de que fue escrita dice que alrededor de 40 personas en diferentes tiempos, ¿verdad? Tiene una armonía. La Biblia no se contradice, todo lo contrario, una cosa complementa a la otra. Entonces, cuando yo estoy predicando, yo estoy sacando los puntos de un texto, yo tengo que tener otros textos que sustenten los puntos que establece el texto en particular que estoy predicando. Amén. En el sermón textual podemos predicar solamente de un único versículo. El versículo famoso, conocido, que todo el mundo sabe, cristiano y no cristiano, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese pasaje, ese único versículo, nosotros podemos hacer un sermón textual, basándonos sacando los diferentes puntos de ese mismo texto y apoyando cada punto con otros pasajes de la Biblia. Seguimos. Y por último, el tipo de sermón expositivo. Se dice que el sermón expositivo es el más eficaz porque lleva al predicador a que investigue más, a que profundice más en las escrituras. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Escuché un sonido, ok. Nos obliga, ¿verdad?, a profundizar más en las escrituras, a leer más, a estudiar más con profundidad el tema para poder exponerlo con mayor claridad. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, diga. Sí, ¿cómo llama el estilo que está usando actualmente, donde toman una muy pequeña porción de la escritura y en base a esa porción desarrollan un argumento que no tiene que ver con la escritura, pero que desarrollan de allí una enseñanza que a veces pues, normalmente es motivadora o es positiva, pero que no te enseña realmente todo lo que está enseñando el pasaje, sino un punto de vista del predicador. Sino lo que el predicador quiere resaltar. Es correcto, y de repente es una buena enseñanza, pero no necesariamente es bíblica, sino que toma el pasaje bíblico como una excusa o como un motivo para desarrollar un tema. Y eso es para los modernos motivadores, ¿verdad?
yo sé cuál es la necesidad que tiene el pueblo que me va a escuchar, esto es lo que ellos quieren escuchar, yo voy a buscar un pasaje bíblico que supuestamente le hable de eso, saco el texto fuera de su contexto, ¿verdad? Y les mando ese mensaje. Nosotros llamamos a eso exágesis, que quiere decir que es una exágesis. La correcta interpretación de la palabra, que cuando hablábamos hace un ratito de hermenéutica, es exégesis. Así se llama, exégesis, la correcta interpretación. Cuando interpretamos... Y esa sería eisegesis. Exacto. Cuando queremos sacar un texto fuera del contexto, es una exágesis. Porque entonces predicamos lo que nosotros sentimos o lo que nosotros queremos decir, en vez de lo que el texto dice. Eso, como lo mencionas, es algo que se está dando muy, pero muy seguido últimamente. Porque la gente tiene comezón de oír. La técnica es que te enseñan a sacar 3 conclusiones o 3 aspectos de un pasaje o de una oración o de un pasaje completo o una suma de pasajes, y entonces enseñanza número 1 y enseñanza número 2 y son 3 o 4 puntos y termina el mensaje, ¿no? Ok, normalmente cuando hacemos un pasaje, ¿verdad? Siempre sacamos, es recomendable sacar hasta 3 puntos del pasaje. Eso no está mal. Lo malo está en que los puntos que estás sacando no sea la verdad bíblica. Si estamos tergiversando la palabra de Dios para reforzar un punto que yo quiero establecer como persona, entonces esa es la parte que está mal. Ok, entiendo. ¿Expliqué? Sí, sí, bastante bien. Entonces, continuamos. Dame un minuto. Ok, entonces dice, las divisiones salen del pasaje elegido como texto y sigue el mismo esquema que un sermón textual. Entonces, el sermón expositivo en realidad es una extensión del sermón textual. En el sermón expositivo lo que se hace es que se toma un pasaje más extenso de la palabra o de la Biblia y entonces se expone toda una idea. Digamos, tomamos una parábola que el Señor enseñó y hacemos la predicación o el sermón de esa parábola completa y explicamos toda la idea, todo lo que el escritor quiso decir de esa parábola completa. O sea que por lo general, para que un sermón sea expositivo, debe de tener, una de las características principales es que debe tener por lo menos 5 versículos, ¿verdad? Para hacer una buena exposición del tema que estamos hablando. Y entonces, ya les digo, el expositivo viene siendo como una extensión del textual. Ahora vamos a entrar entonces en sí, cuáles son las partes de un bosquejo, ¿verdad? Que esto es lo que ustedes querían saber. Para mí era importante, como les dije, darle una introducción de por qué yo voy a predicar, cuáles son las herramientas que yo debo de tener para predicar, qué debo conocer para predicar, sobre todo, cuáles son las cosas que no debo hacer para predicar, ¿verdad? Sino que debo interpretar correctamente el texto. Entonces, cuando hacemos un bosquejo, o las partes de un bosquejo, son 3 las partes principales, ¿verdad? La introducción, el cuerpo y la conclusión, ¿verdad? Esas son las 3 partes principales del bosquejo. La introducción es la parte más compleja, ¿verdad? Y esa es la que vamos a ver ahorita. En la introducción, lo principal debemos tener, escoger un texto. Déjenme ponerles aquí todos los puntos. Estas son todas las partes que conforman la introducción. Ahí pueden ir anotándolo si quieren, ¿verdad? Si vemos todas estas partes, no necesariamente cuando yo estoy predicando yo lo voy a decir.
yo voy a decirte que, ay, el propósito general de esta prédica es tal cual. No, pero esa es la estructura que yo debo llenar para formar o para hacer el bosquejo del sermón que yo voy a hacer. Porque yo tengo que tener claro todos estos puntos antes de desarrollar una prédica. Entonces, yo le puse como ejemplo una prédica que yo tengo, que prediqué no hace mucho, a finales del año pasado. Y les digo, jóvenes, yo aprendí a hacer bosquejos para prédica en primer año del Instituto Bíblico. Antes de entrar al Instituto Bíblico, yo había predicado ya, no frecuentemente, pero sí ya había predicado. Y una vez empezamos a darle esta clase de homilética y el profesor nos dio este formato para preparar un bosquejo. Créeme que desde ese momento hasta ahora, cada vez que yo voy a preparar un sermón, yo utilizo este método. Y me ha sido muy efectivo. Es más, hay veces que he intentado como salirme del esquema y yo no sé, inconscientemente me obliga como, no tienes que regresar, hazlo así, porque ya está como bien estructurado. Así que se los comparto. Ya les digo, me lo dio mi profesor del Instituto Bíblico, ¿verdad? El pastor José Navarro, un pastor muy querido. Y desde entonces hasta ahora, yo lo sigo. Ok, entonces le voy a poner allí los textos, todo lo que les pongo ahí, van a ser en base a una prédica que yo hice. Entonces, el texto en esta prédica para mí fue 1 Corintios, capítulo 13, del 1 al 13. El tema es el amor de Dios, ¿verdad? Y esto lo puse porque es un pasaje que prácticamente todos conocen, ¿no? 1 Corintios 13, ¿de qué habla? Del amor. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? El amor de Dios. Luego viene el título de la prédica. A esta prédica el título que yo le puse fue El amor de Dios en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo iba a enfatizar es cómo el amor de Dios influye en nuestras vidas o cómo el amor de Dios se refleja en nuestras vidas. Y ese fue el título que le puse, perdón, el amor de Dios en nosotros. Fecha. ¿Y por qué esto de fecha? Aquellos que han sido llamados a predicar formalmente, ¿verdad? Ante de repente un grupo de jóvenes, porque son líderes o en la iglesia, lo que sea, es importante que lleven un control de cuándo predicó ese mensaje, porque hay personas que vuelven y predican el mismo mensaje y eso no está mal, siempre y cuando sea a otro grupo, a otra congregación que requiere esa misma información que ya el Señor te dio a través del Espíritu Santo. Pero si nuevamente usted va a predicar de lo mismo a la misma congregación, entonces si usted se le olvida que ya usted predicó, si ya tiene la fecha ahí, ya usted sabe, no, eso yo lo había predicado. Entonces le ayuda a tener ese control, ¿verdad? Y entonces también eso al oyente, porque entonces usted sabe de que chulete, ya yo hice esta prédica, pero ¿a quién fue que se lo prediqué? No sé, pero si usted le pone allí quiénes fueron los oyentes, en este caso es la Congregación de Centro Misionero Cristo, Refugio y Salvación, que es la iglesia a la cual yo pertenezco, ¿verdad? Entonces ahí usted lo pone allí y ya usted sabe de que no, esa prédica ya a ellos no se la puedo dar. Puedo ir a otra iglesia que me inviten, allá entonces voy y le puedo predicar de este tema. Amén. El propósito general. Hay varios propósitos generales. Dice, el propósito general puede ser devocional, de dar aliento, evangelístico, doctrinal, ético, moral o congregacional. Esos son los propósitos generales. En este caso, mi prédica tenía un propósito devocional. ¿Qué quiere decir devocional? ¿No? Tener una relación con el Señor o aumentar mi relación con el Señor. Si es un propósito de dar aliento, porque es en medio de una situación crítica, caótica que la congregación está pasando,
¿verdad? Y hay que dar aliento. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros perdimos a nuestro pastor principal a finales del año pasado, ¿verdad? Y el pastor de la iglesia madre, uno de los pastores asistentes, perdón, de la iglesia madre, vino a ayudarnos. Ellos, en medio de eso, prácticamente todos los sermones eran de eso, de dar aliento, porque era una situación particular que la iglesia estaba atravesando. Otro propósito general, evangelístico. Por lo general, cuando sabemos que la mayoría de las personas que van a escuchar el sermón no conocen al Señor. Así que tiene que ser evangelístico, de llevar buenas nuevas. Doctrinal, para los pastores principalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Y aquellos que han sido llamados a la enseñanza, para enseñar la sana doctrina. Ético-moral, los pastores, normalmente el ético-moral, desde mi punto de vista, se lo dejo a los pastores. ¿Por qué? Porque eso es de corrección. Si se está haciendo algo mal y es necesario que se corrija. Y el que está autorizado, o la que está autorizado, si en este caso es una pastora, para hacer esas cosas, es el pastor, la cabeza de la congregación. Es a esa persona que el Señor le ha dado la autoridad para corregir en disciplina a las personas. Eso no quiere decir que van a venir y lo van a golpear con la palabra, pero sí confrontar con la palabra. Y de consagración, que nos invita, ¿verdad?, a intimidar más con el Señor, a que las cosas que sabemos que estamos mal, que están mal, las vayamos corrigiendo y así sucesivamente. Propósito específico. Entonces ya yo escogí cuál es el propósito general que voy a predicar, o de qué trata mi prédica, ¿verdad? Pero entonces yo tengo que poner específicamente qué yo quiero lograr con esta práctica, con esta prédica. Ahí debe haber algo específico que yo quiero lograr. Entonces, y el propósito específico se utiliza un verbo en infinitivo, o sea, que un verbo terminado en ar, o ir, ¿verdad? En este caso yo puse comprender el poder del amor de Dios actuando en la vida de las personas. Entonces, ¿cuál era mi propósito? Que los oyentes comprendieran el poder del amor de Dios cuando actúa en las vidas de las personas. Ese era mi propósito específico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Buenas tardes. Sí tengo una pregunta. Ajá. Los propósitos generales también aplican para los días en los que se dan los sermones en la iglesia. Me explico, si usted tiene un culto el martes o el miércoles, ¿los propósitos varían si es un domingo? En realidad no. Digamos, por regla general, ¿verdad?, el pastor o la pastora principal de la congregación, ellos son los que determinan los temas que se van a estar predicando, ¿verdad? Hay algunas iglesias que escogen, bueno, este es el año de la abundancia, y durante todo el año se habla de la abundancia, o hacen segmentos por trimestre. Este trimestre vamos a hablar del diezmo, este trimestre vamos a hablar de las primicias, no sé, y así sucesivamente durante todo el año. Entonces, al menos les comparto cómo lo hacen en mi iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí, aparte del pastor principal, hay líderes o hay personas específicas, o si hay pastores asistentes, ¿verdad?, que se les asigna predicar en X o Y día. Entonces, por lo general, el pastor le va a decir cuál es el tema o cuál es el motivo que debe de desarrollar la prédica de ese tema, ¿verdad? Entonces, esa es instrucción sobre todo del pastor. Si de repente hay un tema abierto, el pastor le dice, mira, necesito que prediques el domingo y lo dejo a tu discreción, ya entonces son otros 500 pesos. Como normalmente uno pone adelante a alguien a predicar, tiene que ser alguien que conoce al pueblo. Si yo invito a alguien a mi congregación, es porque yo quiero que el pueblo a quien yo estoy dirigiendo conozca, ¿verdad?, los atributos de este predicador. Entonces yo le voy a dar las instrucciones a ese predicador. Mira, mi congregación es de tal manera, de tal tamaño, así, 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 y me gustaría que le llevaras una prédica con este tipo de mensaje.
Entonces ya de antemano se sabe. No necesariamente tiene que ser porque sea el lunes, martes, miércoles, no, el día, no. Sino más bien que el Señor ha instruido al pastor, que es la cabeza de la iglesia, a que se enseñe, ¿verdad? Y los líderes que son obedientes deben seguir por esa línea. Lo mismo de que si hay un retiro de jóvenes, el tema del retiro de jóvenes es tal, vemos que entonces todos los predicadores que son invitados tienen que seguir esa línea de la predicación, ¿verdad? No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Okay. Entonces ya vemos propósito específico. Luego del propósito específico viene la proposición, lo que yo propongo, que viene siendo el síntesis de todo el discurso. O sea, todo mi prédica se resume en mi proposición. Y como les dije, estas cosas no es que ustedes cuando van a predicar lo van a decir adelante. Estas cosas son para que ustedes vayan formando su sermón y ustedes tengan claro cuál es el propósito que ustedes tienen cuando van a predicar y no se salgan del contexto o no se salgan del propósito por la cual están predicando, porque muchas veces ocurre eso, ¿verdad? Yo sé que yo voy a predicar de esto, este es mi tema, y de repente saqué un pasaje, ¿verdad? Para apoyar, pero entonces el pasaje para apoyar, pero me fui por allí, me fui y me perdí. Y entonces al irme me perdí, pierdo entonces el enfoque y la proposición original del sermón se pierde. Así que cuando tenemos esto bien estructurado, ya yo sé, mi propósito es esta es la línea, por aquí es que voy. Amén. Luego viene la oración de acercamiento. ¿Qué es la oración de acercamiento? La oración de acercamiento es lo que nosotros netamente le llamamos introducción. Cuando normalmente llegamos, ¿no?, al púlpito, nos viene alguien, nos presenta y tenemos la hermana Cidia Enrique va a venir a dar la palabra en el día de hoy, bla, bla, bla. Tú llegas, te pones en el púlpito y entonces algunos oran primero o algunos leen el texto, luego oran. La diferencia para mí es transparente, ¿verdad? Luego que se ora o se lee el texto, uno normalmente, ¿qué dice? El título de la prédica. La prédica del día de hoy o el título de la predicación para hoy, yo le he titulado El amor de Dios en nosotros, ¿verdad? Y de allí de una vez salta a la oración de acercamiento. Y entonces comienzan a decirle, no, lo que pasa es que la primera epístola a los Corintios fue escrita por Pablo, bla, 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 y ahora yo les voy a decir los diferentes tipos de introducciones, ¿verdad? Puede ser una introducción del contexto del libro, puede ser el contexto del pasaje, el contexto del autor o una anécdota. O sea, cuando hacemos una introducción, dependiendo de qué yo quiero enfatizar, eso es lo que ese es el tipo de introducción que yo hago. Si yo soy maestra, que de hecho lo soy, ¿no? Soy maestra. Normalmente yo trato en mi introducción enseñarles algo del contexto del libro, del texto del cual estoy predicando, o del contexto del autor que escribió el libro del cual le estoy predicando, para que no solamente se lleven la palabra, sino que también se lleven conocimiento adicional de que todo el mundo sabe, ay, Pablo, ¿quién es Pablo? Pero un poquito más de lo que normalmente uno no sabe quién es Pablo si no has estudiado sobre Pablo. Vamos a decir, el libro de los Corintios, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió el libro de los Corintios? Entonces eso puede ser una buena introducción. Pablo estaba, ya ni sé, en Éfeso creo que era cuando escribió el primer libro a los Corintios y estaba en tribulación y bla, 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 y comienza uno a hablar, o de repente si quieres hablar del contexto del escritor, sabemos que Pablo era un asiduo
perseguidor, perdón, de la iglesia, pero luego tuvo el encuentro con el Señor y se convirtió, y después que se convirtió, esta fue una de las cartas que él escribió, y el capítulo 13 que habla, él expresa todo el amor que Dios tiene para con nosotros, bla, 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 bla. ¿Ve? Entonces, en esa oración de acercamiento, es que usted va a llevar al público, ¿verdad?, al tema que ya vamos a desarrollar. Aquí estamos preparando el bocadillo ya para ahí presentárselo en la mesa y que ellos puedan disfrutarlo. Es muy importante, sumamente importante, hacer una buena oración de acercamiento, hacer una buena introducción, porque de allí que nos ganamos o perdemos a la audiencia. Es allí donde está la clave. Otras cosas que la gente normalmente usa, anécdotas. Usa una anécdota personal o usa una anécdota de algún personaje conocido o algo para entonces introducir el tema principal, ¿verdad? Por ejemplo, en este tema del amor de Dios, la gente dice que el amor de Dios, el amor de una madre es lo que más se asemeja al amor de Dios, y uno puede utilizar esa historia, bla, 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 y conecta a las personas para que puedan entender entonces de qué trata, ¿verdad?, el mensaje que vamos a desarrollar. ¿Estamos bien? Sí. Y luego, una pregunta. Diga. Un comentario. Escuché que usted dijo que le ponen algunos predicadores o le ponen nombre a los años conforme a lo que puedan predicar en ese año. ¿No nota con ligereza que se le ponga nombre a un año de prédica sin saber lo que de repente pueda hacer Dios en ese año? Porque de verdad que yo creo que es la dirección del Espíritu Santo, y no sé si estamos haciendo como que, tomándolo como que a la ligera, poniéndole a un año nombre de prédica sin saber lo que Dios pueda tener en su propósito en ese año para con la humanidad, el mundo entero, no sé. Ok, bueno, yo diría lo siguiente. Tenemos que tener bien claro que la cabeza de la iglesia al que el Señor llamó es el pastor. Y yo tengo que respetar y creer en mi corazón que ese pastor, al ponerle nombre a ese año, es porque él tuvo intimidad con el Señor y el Señor le dio esa revelación. Le habló a su corazón y le dijo, tú sabes, para tu iglesia, porque es que ese es el punto. No es que para el país, para tu iglesia, este año, como les dije, es el año de la abundancia para tu iglesia. Porque recuerden que el Señor llama a los pastores, son los ángeles de cada congregación. Ellos son los responsables de ese rebaño que el Señor puso en sus manos. Y ellos deben buscar en oración la dirección de Dios, ¿verdad? Y entonces el Señor le va a inquietar y le va a mostrar cuál es el término o el desarrollo, ¿verdad?, para ese año. Hay pastores que no utilizan eso. Hoy en día, y entiendo tu pregunta, porque hay mucho sensacionalismo alrededor de eso, y lástima por eso, ¿verdad? Porque no puedo negarlo, que hay quienes lo hacen así, de manera sensacional, pero yo también soy de creer y tengo la fe que la mayoría lo hace en base a la intimidad que tuvo con el Señor y a lo que el Señor puso en su corazón, que era para la iglesia a la cual ellos están presidiendo. No sé si contesto tu pregunta. Ok, está bien. Ok, entonces seguimos. Oración de transición. Ajá, ¿hay otra pregunta? Hola, Cidia, Stephanie. Y Cidia, es que se oye un sonidito como de un viento, como de una brisa. Ese es el abanico, espérame. ¿Ahora? Ahora sí, ya no se escucha. Gracias. Ok. Yo quiero, si me lo permite, yo quiero decir mi experiencia en el tema este de cuando le ponen, cuando los pastores sacan el lema del año.
que el varón preguntó. Por lo menos este año mi pastor había puesto tiempo de buscar a Dios en Efesios 5, 15, 16, y cuando yo soy líder de mi iglesia, cuando él lo da al liderazgo, yo dije, pero buscar a Dios, o sea, en el momento no lo entendía, no lo comprendía, no, de repente tú dices, yo humanamente me podía pensar, dije, bueno, pero ¿y por qué no le pone este texto o este otro, no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, y más cuando entiendo lo que dice la hermana Cidia, que la gente se va mucho por emoción, es el año 2020, visión, etcétera, ojos, algo así, ¿no? Entonces yo decía, bueno, nosotros no nos fuimos por esa línea, nos fuimos tiempo de buscar a Dios. Pero a medida que iba pasando el tiempo, que iba pasando la etapa, y el Señor me iba mostrando, ¿sabes qué? Es tiempo de buscar a Dios, tiempo de humillarse. Y el texto bíblico decía, búscalos porque los tiempos son malos. Entonces yo decía, oh, wow, y en ese momento tú te quedas como que, y es lo que dice nuestra hermana, ese mensaje hay que seguir la guianza del pastor en la iglesia en que estemos, porque no es para el país o no es para mi hermana o para todos en general, es exactamente para esa iglesia y para esa congregación. Y quería dar un poco mi experiencia. Amén. Gracias por por compartirnos eso. Mira que hasta me he erizado porque realmente es así. Y como dices tú, de repente en el momento cuando el pastor lo dijo, tú dices que será verdad, ¿por qué no estamos en la visión? Porque ciertamente todo el mundo estaba en visión 2020, vamos a ver perfecto y todo lo demás. Y hoy en día tú puedes ver que en efecto, tu pastor fue guiado por el Espíritu Santo, porque es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de estar con mayor intimidad con Él. Y a nosotros en la iglesia madre, la iglesia madre de nosotros es Jehová Jireh, hace 5 años el pastor puso un término precisamente de 5 años que terminaba este año 2020, y era un tiempo de regresar a la senda antigua. Ese era el lema de los 5 años, que en estos 5 años teníamos que regresar a la senda antigua. Y era un pasaje en Jeremías, no recuerdo exactamente el pasaje ahorita mismo, que llegaran los caminos y cuando llegaras ahí el camino a preguntar por la senda antigua y andar por ese camino y regresar a donde estábamos antes. ¿Y cuál era el propósito? Precisamente eso, esas cosas que uno... anteriormente siempre lo hacía y de repente de la noche a la mañana por toda la modernidad lo dejamos de hacer, dejamos de orar, dejamos de alabar al Señor, dejamos de ayunar, o lo hacemos muy poco o no con la frecuencia que lo hacíamos antes, ¿verdad? Y es necesario regresar a hacerlo como lo hacía antes. Porque si tengo resultados diferentes es porque algo estoy cambiando. Y tenemos que tener claro que el resultado de lo que nosotros vemos en nuestro mundo natural es producto de lo que ocurre en el mundo espiritual, ni más ni menos. Todo lo que nosotros vemos físicamente, naturalmente, es el resultado del mundo espiritual. Así que en la medida que nuestro mundo espiritual o nuestra relación espiritual con Dios vaya en aumento, así mismo, de una u otra forma, nosotros lo vamos a ver reflejado en nuestro mundo natural. Y vamos a seguir porque no estamos predicando, sino enseñando. Amén. Entonces, vimos lo último fue la oración de acercamiento, ¿verdad? Que les decía que esa es la introducción como tal al tema. Y luego de eso viene la oración de transición, que es la conexión entre la introducción y el cuerpo del sermón. Y normalmente oraciones de transición la vemos así. Bueno, yo con este texto quiero desarrollar 3 puntos específicos en la cual vemos que el amor de Dios trabaja en nosotros. Ese es un tipo de oración de transición. Entonces, porque ya entonces ahí usted dice, 1,
el amor de Dios, así y así y así, y desarrolla y luego 2 y así sucesivamente. Entonces la oración de transición lo que te hace es eso, es cambiar de la introducción del tema a entonces desarrollar el tema. Seguimos. Ahora ya venimos al cuerpo del mensaje. Lo ideal es que tengamos un mínimo de 2 ideas y un máximo de 5 ideas. Si solamente tenemos 2 ideas, hermano, siga leyendo el texto, estúdielo, porque debe haber más de 2 ideas, créame. No puedes haber una sola idea solamente. Y si tenemos más de 5 ideas o 5 puntos, entonces ya lo que tenemos que hacer es una secuencia de prédicas. Porque no vas a enchorizar demasiado la prédica, ¿verdad? Que es mejor que entonces lo pongas parte 1, parte 2, parte 3 y hagas una serie de prédicas, que lo que llamamos así la serie de prédicas. Porque si no, entonces el sentido importante del mensaje que vas a mandar se va a perder, porque vas a estar en carrera o le vas a enchorizar demasiada información a las personas que no van a lograr captar el mensaje que se está tratando de enviar, ¿verdad? Entonces, las ideas. Luego vienen los subpuntos. Cada idea debe de tener mínimo 2 puntos, máximo 5 puntos. Pero puedes tener una idea sin subpuntos. No es obligatorio que tenga subpuntos. Pero si tiene subpuntos, debe de tener mínimo 2 puntos. No puede ser que yo tenga una idea y tengo un solo punto. No, tiene que tener mínimo 2 puntos, 2 subpuntos, ¿verdad? Y lo último es una ilustración. Y aquí me voy a parar un poco porque para mí las ilustraciones es muy, muy importante, pero al mismo tiempo es una espada de doble filo, ¿verdad? Porque no podemos usar demasiadas ilustraciones. Y tampoco es bueno no ilustrar con nada, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de ilustraciones. Podemos ilustrar con una historia, ¿verdad? Y puede ser una historia, ok, las ilustraciones pueden ser bíblicas o extrabíblicas. Ilustramos, a mí en lo particular prefiero ilustrar bíblicamente. Utilizamos alguna historia de la Biblia, ¿verdad? Que hable de este mismo tema, que no es parte del texto original que utilicé, ¿verdad? Pero me va a ilustrar cómo eso aplica en nosotros. No sé si me estoy explicando. Yo voy a utilizar una historia en la Biblia que va a mostrar cómo el texto que yo escogí para predicar se aplica. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que utilicé yo del amor de Dios en nosotros, yo puedo utilizar el texto de Ruth cuando vos, ¿verdad? La compró, la redimió. Eso muestra, entonces yo puedo decir, sí, porque vos era un pariente lejano, así, Ruth hizo esto y esto y esto, y voy ilustrando, y entonces voy mostrándole a las personas que yo estoy predicando cómo el amor de Dios se reflejó en vos para que vos pudieras hacer lo que él hizo a favor de Ruth. No sé si me siguieron el hilo allí, ¿verdad? Ese tipo de historia. Entonces, puede ser un testimonio. Y los testimonios son los que generalmente utilizan las personas para ilustrar. Yo en lo particular, Cidia Moses de Enrique, yo no soy muy amante a testimonios. ¿Por qué? Por cómo se utilizan hoy en día. Y normalmente los testimonios, voy a utilizar una palabra que usa mi esposo muy frecuentemente, es que los testimonios se convierten entonces en testiprédicas. Comienzan a predicar del testimonio en vez de predicar de la palabra del Señor. Entonces no podemos perder el enfoque,
Yo no estoy predicando cómo Dios trabajó en mi vida y qué magnífico fue Dios en todo lo que yo hice. Y eso es bueno que la gente lo sepa si ilustra, sí, pero no, ese no puede ser el foco. No puede ser, sí, porque Dios fue bueno, porque sí, hermano, usted viera cuando yo no estaba en Cristo y no sé qué, y comienzo y viene el segundo punto y vuelvo y caigo. No, porque yo estoy predicando la palabra del Señor. Yo no estoy predicando mi testimonio. Yo no puedo ser el centro de la prédica. La prédica tiene que ser cristocéntrica. Y ya les digo, no es que los testimonios sean malos, sino que hoy en día se utilizan tanto que se pierde el enfoque. O que la gente piensa que como a fulano le fue así, a mí también me tiene que ir así. No, a mí me puede ir mejor o también me puede ir peor. Y eso no quiere decir que yo esté en pecado ni nada por el estilo, sino que simple y sencillamente el propósito que Dios tiene conmigo no es el mismo que tiene con el hermano. Así que Dios no va necesariamente a trabajar conmigo como trabajo con el hermano. ¿Verdad? Podemos ilustrar utilizando citas, ¿verdad? Las citas de alguna frase que alguien famoso ha dicho con anterioridad. Me dan un minuto, por favor, y disculpen. Disculpen, hermano. Entonces, utilizar citas famosas o frases famosas que alguna persona con anterioridad haya dicho, ¿verdad? Y que todo el mundo conozca, o de repente personas que todo el mundo conoce, a Albert Einstein, o en el ámbito nuestro, Spurgeon dijo tal y tal cosa. Cuando utilizamos esas citas, nos pueden ayudar a ilustrar cuál es el propósito o cuál es el mensaje que estamos dando en ese punto en particular. Citas, pensamientos que le puse ahí relacionados con el tema. Estadísticas. Las estadísticas también nos sirven bastante porque, bueno, en este tema en particular que le estaba hablando, de repente no, pero cuando de repente decimos de que si vamos a hacer un mensaje evangelístico o un mensaje de las misiones, y podemos decir, porque en la India hay no sé cuántas religiones y los que creen en el hinduismo creen en más de 14,000 dioses y no conocen a Cristo y solamente hay un 1% de evangélicos en ese lugar. Por eso que es importante ir a predicar a la India. Ese tipo de estadísticas, yo ahorita mismo yo la estoy inventando, no lo sé con exactitud, para aclarar, porque después van a decir que la hermana Sidia dijo. No, esa estadística no me la sé, sí sé que creen de verdad en más de 14,000 dioses, ¿verdad? Para ellos cualquier cosa es Dios, pero no tengo los números estadísticos exactos. Pero ese tipo de estadística puede ayudar a llevar el mensaje, porque si yo estoy dando un mensaje de misiones, entonces eso puede alentar a las personas de que, wow, si yo no voy a apoyar el que está yendo allá, porque allá hay demasiada gente que se está perdiendo sin Cristo. Oye, el evangelio nada más hay muy poquitas personas que conocen de Cristo. Vamos a ayudar a que ese porcentaje aumente. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, las ilustraciones estadísticas nos ayudan a llevar mejor el mensaje. Y por último, ilustraciones musicales. La música, hermanos, como en todo, la música nos ayuda a todo. Y asimismo también nos ayuda en las ilustraciones. Nosotros podemos poner una adoración o algo que la letra de esa adoración hable del tema que nosotros estamos predicando y automáticamente hace que la persona se conecte. Es algo como así, en automático. De una vez tú captas la atención
del público, de la congregación a la cual tú le estás predicando. Así que las ilustraciones musicales nos ayudan siempre con eso. Si usted no es bueno cantando, no trate usted de cantar, porque en vez de conectar, va a desconectar. Créame, no es que no, que porque Dios es bueno, no, no, hermano, a Dios le va a agradar, pero a los que le están escuchando no. Así que no se meta en esa camisa de 11 varas. Mejor es que usted tenga su musiquita ya preparada y la pone, o si de repente pidió apoyo en una líder allí que es buena predicando, cantando, y ella sabe en el momento que tiene que entrar y esa persona entra y canta. Así usted se apoya así. Pero si usted sabe que tiene mala voz, así como yo, que ¿cómo se llama? Que canto bien, pero se escucha mal, entonces mejor no se meta en eso. Amén. Sigo por acá. Aquí yo le estoy poniendo las ideas que yo puse de la prédica que le estoy hablando de ejemplo, ¿no? La primera idea es que nos hace permanecer en el amor de Dios en nosotros, nos hace permanecer en Él, nos hace mostrar a otros su amor y nos hace ejemplo para el mundo. Esas son las ideas que yo saqué en el bosquejo del ejemplo que le estaba diciendo. Entonces, por último, en el cuerpo, después de cada idea debe haber una oración de transición, o sea, tienes que transicionar. Cuando terminas una idea, tienes que transicionar a la siguiente. Y normalmente el siguiente punto es tal cosa, o nuevamente repetimos el tema, ¿no? El amor de Dios en nosotros nos sirve también para tal cosa. Y ahí transicionamos de una idea a la otra. Y entonces, para empezar cada idea, se puede utilizar una ilustración, como les dije. Tratemos no de sobreilustrar, pero tampoco de no hacerlo. En verdad, por eso le puse a atender con cuidado las ilustraciones y que realmente ilustre. Porque de repente la gente habló de que sí, porque había tal cosa y comienzan a echar un cuento, muy bonito el cuento, pero de que, ¿y eso qué tiene que ver con lo que me está predicando? Así que las ilustraciones realmente ilustren. Por último, la conclusión, ¿verdad? El propósito de la conclusión es el cierre de la predicación para que los oyentes apliquen lo aprendido. Se pueden dar también varios versículos bíblicos para que al llegar a casa los busquen, ¿verdad? Eso es un método no es tan común que se utilice en las conclusiones, pero hay quienes lo utilizan, ¿no? Hermano, busquen tal y tal versículo que se hable de esto y en tal versículo dice esto y en tal día así. Y las personas aquellos que apuntan, ¿verdad? Apuntan todos esos versículos y cuando llegan a casa pueden buscarlo porque está relacionado con el tema. Diga. Hola, ¿alguien iba a decir algo? Ok. Dice, ¿se puede implicar de qué manera podemos aplicar la enseñanza recibida? ¿Verdad? O sea, que el predicador le puede, cuando digo implicar, decirle a la congregación, ok, esto que acabamos de aprender podemos aplicarlo de tal y de tal manera, darles ideas de cómo aplicarlo a su vida, ¿verdad? Y enumerar pasos a seguir de ahora en adelante. Luego de esta predicación, hermanos, ahora vamos a hacer tal cosa, vamos a andar en victoria, vamos a orar todos los días, lo que sea el tema, ¿verdad? Le damos entonces como como las instrucciones, por ejemplo, a seguir de qué cosa debemos hacer para aplicar este nuevo conocimiento que hemos adquirido. Y de último les quise poner aquí la estructura completa del bosquejo. Hay de esos que de repente le toman fotos y para que lo tengan ahí todo bien estructurado. Y con eso termino. No sé si tienen alguna otra pregunta, dudas, inquietudes. Están abiertos los micrófonos para ustedes. Tengo un comentario. Okay.
referente a lo del lema que los pastores ponen y se tienen que basar de acuerdo al lema. Ajá. Entonces, ¿qué sucede en el caso que un pastor va a la iglesia y predica pero no referente al lema? No sé si me explico. Claro, ok. Como les dije, si un pastor va a la iglesia es porque el pastor principal lo invitó y se supone, por regla general, debe ser así. No es que siempre sea, pero debe ser así, que el pastor le dice a su invitado de qué quiere que predique, cuál es el tema a predicar. Y normalmente debe ser en línea con lo que el pastor está enseñando, la estructura de lo que el pastor está enseñando. Hay ocasiones de que hay quienes se salen del contexto. Y yo por experiencia vivida, me pasó en una ocasión en la iglesia y sé las medidas que tomó el pastor porque yo era líder en la iglesia, ¿no? Llegó un pastor invitado, el pastor lo invitado, no sé qué, un domingo. Sabes que cuando el pastor te cede el púlpito un domingo es porque tienes una buena estructura, ¿verdad? O se supone que la debes de tener. Y este predicador comenzó a hacer cosas que para nosotros no están dentro de la sana doctrina. Y así mismo el pueblo se sorprendió y todo lo demás. Y en reunión con posteriores, ¿no? Con el liderazgo, el pastor nos informó, ¿no? Que tuvo que hablar con esta persona y esa persona no va a ir más a predicar a la iglesia porque obviamente no está en base a la sana doctrina. Y posteriormente, en el siguiente culto, el pastor tuvo que pedir disculpas por lo que hizo el predicador invitado. Así que para mí esa es la línea correcta en la cual uno debe seguir. Si te invitan a predicar en algún lado, uno debe ser obediente y predicar del tema que se le pidió que predicara. Hola, respetando. Ajá. Dios bendiga a todos. Con referente a ese tema, creo que es muy cierto que cada pastor enmarca un lineamiento, puede ser que anual o como lo indicaba la hermana, por mes, por trimestre, sea un lineamiento a los líderes y se sigue, como quien dice, esas directrices, ¿no? Pero también es cierto que cuando ya por lo menos aquí que están ahorita reunidos diferentes ministros del Señor, y también usted cuando usted va a otro lugar de igual forma, usted puede hacer la consulta, siempre es saludable, por lo menos cuando uno lo invitan a algún lugar, uno pregunta, ¿tiene algún tema, algún lema anual, algún versículo que están ahorita mismo, algún texto, algún libro que estén estudiando? Entonces, como nosotros en nuestra iglesia, por lo menos el mes pasado, nosotros estudiamos el libro de Hechos y todos los líderes, todos los maestros, todo iba por el libro de Hechos. Ahora estamos estudiando Romanos y estamos en esa misma línea. El que predica o enseña el martes va romano, el viernes romano, el escuela dominical romano, culto romanos, porque tratando de hablar todo en referente a un tema global, viéndolo desde el punto de vista de Romanos, pero no solo como Romanos como libro, también estudiando muy de cerca el tema de la salvación, porque es un libro doctrinal. Y los invitados, que tuvimos un invitado virtual, porque ahora todo es virtual, ¿no? También le dijimos, hermano, estamos estudiando el libro de Romanos y queremos que usted nos predique sobre este capítulo, que es donde nosotros vamos como iglesia, porque como iglesia estamos estudiando en esa orden. Creo que va muy, muy apegado al tema de esas directrices y de nosotros mismos, que aquí hay muchos líderes, y aprovecho de acuerpar a nuestro pastor, ayudarle en todo lo que podamos y decirle, estamos aquí para apoyarle, si tiene algún tema o algo, nosotros estamos aquí para apoyarle en lo que usted necesite. Creo que va muy alineado a esas dos cosas.
al pastor como el ángel o el que Dios encargó en la iglesia, pero de igual forma a nosotros como parte de la iglesia, pues, y a los que son líderes como parte del liderazgo. Amén, ese era mi aporte, amada. Amén. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Hermana, buenas tardes, Dios le bendiga, hermana. Amén. Yo tenía no sé si usted nos puede dar algunos tips. Yo sé que usted mencionó de que nuestra vida espiritual tiene que ir bastante alineada a lo que uno quiere hacer en el Señor, porque hay que orar antes de pararse en un púlpito. Ahora bien, usted nos pudiera dar algún tip. Lo digo porque hay personas que o sea, abiertamente van a internet y miran con, wow, este predicador lo hace así, bueno, yo me voy a parar y voy a gritar así y voy a hacerlo así. Entonces hay otros que te dicen, bueno, eso lo digo, pasa, ¿no? No es que no pase. Vete al espejo y antes de que llegues a la prédica, tú predícalo ahí. O sea, lo digo para perder el miedo escénico. Yo sé que el Espíritu Santo, porque me ha pasado, que en ocasiones cuando he predicado, digo, Señor, que tú seas que me dirija, pasa y yo subo y bajo y no me acuerdo qué prediqué, pero la gente, oye, estaba tremendo. Pero en ocasiones me preparo mucho y cuando llego allá se me olvidó todo. Entonces quedo como, ¿me entiendes? No sé si usted nos puede dar algunos tips que nos puedan ayudar a poder fortalecer ese pánico que a veces muchos tenemos, porque si el pastor me dice, predica un martes, diga, bueno, el martes está vacía la iglesia, mejor voy a predicar. O si te dicen un viernes, un domingo, hermana, se le sale el corazón a uno y ya no llega el día. Bueno, en mi experiencia yo les puedo compartir que para mí es sano que uno tenga ese miedo escénico. No exagerado, ¿no? Pero sí es normal que tengamos ese miedo escénico. ¿Por qué? Porque eso muestra que sabemos que no depende de mí, sino depende del Espíritu Santo que me guía. Cuando yo tengo demasiada confianza, quiere decir que de una u otra forma yo estoy poniendo al Espíritu Santo a un lado y me estoy poniendo yo por encima. Así que cuando usted no sienta pánico escénico, entonces revísese, porque algo puede que esté mal, ¿verdad? Aunque nosotros hayamos estudiado mucho un tema, tenemos que tener ese temor reverente, porque al final, como les dije, es el Espíritu Santo que convence y yo no soy perfecta. Así que aunque yo me sepa muy bien ese mensaje, yo tengo que estar delante del Señor de que Él me use como vasija, ¿verdad? Agradable delante de Él, ¿verdad? Así que no es malo, yo diría, no, que nos tenemos que revisar si no sentimos ese pánico escénico. Pero si yéndonos por otro lado, de que es demasiado, o sea que, ay, Señor, me da miedo, no sé qué, ¿cómo controlamos eso? ¿Verdad? Eso va a depender también de las personalidades, ¿verdad? Hay personas que naturalmente se sienten muy cómodas hablando delante del público. Hay otras que no, son introvertidas, se le hace más difícil, ¿verdad? Ese método de hablar delante del espejo yo lo he utilizado y me ha funcionado, sobre todo cuando mis primeras veces predicando, ¿verdad? Que a pesar de que yo soy una persona de que, bueno, Stephanie sabe, yo hablo hasta por los codos, igual que ella. Como hablo tanto, normalmente la gente piensa que a mí no me da miedo o que no me da pena, pero sí, me embarga ese miedo y ese temor, ay Señor, y si lo hago mal, y si no, para esto, a pesar de que es virtual, créanme que yo estaba súper nerviosa, porque yo no los conozco a usted, bueno, a uno que otro sí lo conozco, ¿verdad? He tenido la oportunidad de interactuar con ustedes porque en otras ocasiones a mi esposo ya lo han invitado y yo he estado con él, ¿verdad? Pero es primera vez que lo iba a hacer yo. Así que sí tenía ese miedo de que, ay, que lo tengo que hacer bien y todo lo demás, y ahora virtualmente, y yo no soy tan tecnológica como les dije. Así que sí tenía ese miedo. Sin embargo, en el camino, a medida que uno va desarrollando el tema, entonces vas entrando como en un nivel de ya confianza, de que el Señor te va tranquilizando, y ya que como que calma, tú sabes esto, tú sabes lo que tienes que hacer, así que todo va a estar bien. Y así debe ser, ¿verdad?
Amén. Tengo una pregunta. ¿La forma de vestir y la apariencia influyen mucho a la hora de predicar a la iglesia? Yo diría que sí, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido? Todos tenemos que ser conscientes de que estamos en un tiempo diferente, en un tiempo nuevo, ¿verdad? Así que yo no puedo pretender que yo que todo el mundo se va a vestir como yo me vestía, ¿verdad? O como era en mi generación, ¿verdad? Sin embargo, yo digo que hay que balancear las cosas. No puedo ser ni muy, muy, ni tan, tan, porque todos los extremos son malos. Si yo voy a predicarle a jóvenes en un retiro de jóvenes, ¿verdad? Que si estamos en un retiro quiere decir que la gente está como más cómoda, relajada, con ropa más relax, que yo voy a ir a predicarle a los jóvenes vestidos de saco y corbata, con zapatos, eso como que está fuera del contexto. Entonces yo voy a ir en un jean, una camisa, una blusa, algo así que vaya más con la estructura que está establecida en un retiro de jóvenes, ¿verdad? Pues si yo voy a un congreso internacional delante de diferentes personas, ¿verdad? De diferentes países, con diferentes culturas, lo correcto es que entonces ya yo vaya como más formal. Eso no quiere decir que si soy hombre y me pongo una corbata, el Señor me va a utilizar más a mí que a aquel que no usa una corbata. Sino que, como en todo, yo tengo que vestirme de acuerdo a la ocasión, ¿verdad? No, ¿cómo se llama? No por lo que dirán de mí, sino por lo que yo soy. Yo tengo que mostrar a Cristo en todo lo que yo me he visto. Eso no quiere decir que si hoy en día, que esa es la moda, ¿verdad? Que si yo uso los varones, que si usan el pantalón muy pegado, eso no, no refleja a Cristo. Yo me limito mucho a decir esas cosas, porque hay quienes dicen eso, no, porque esos jóvenes que se visten así, bla, 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 pero no se ponen a pensar que en el tiempo que nosotros éramos jóvenes, también nos criticaban por nuestras modas. A los adultos no les gustaban nuestras modas. Y así siempre va a ser. A los adultos no les van a gustar las modas de los jóvenes. Pero hay que entenderlo. Y como les dije, hay que ser sobrios y permanecerse en el límite, no irse a los extremos, porque entonces si yo me voy a poner un pantalón, que la moda ahora es que el pantalón esté roto y va a tener demasiados huecos, y si soy dama, un hueco que esté muy cerca de mi área acá de las ingles, eso no es apropiado. O sea, no importa en el contexto que estemos, eso no es apropiado, porque entonces yo estoy exponiendo, por decir así, el cuerpo de Cristo, o ¿cómo se llama? El templo del Espíritu Santo. Entonces, esas cosas, como lo quieras poner, no es apropiado. Así que yo digo que al final no es que debo ponerme esto y esto y esto, sino que cuando yo me he visto mesuradamente, sabiendo que yo soy un representante de Cristo delante de las personas a las cuales yo me estoy presentando. Y eso va a decidir qué me pongo y qué no me pongo. No sé si contesto tu pregunta. Okay. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Amén. Comentario. ¿Me escuchan ahí? Amén. Amén. Compartía con mi pastor, conversábamos y él me hablaba sobre que él, antes de ir a predicar una iglesia, él habla con el pastor, investiga todo la iglesia, cómo se visten, cuál es el estilo de la iglesia, en qué tema puede predicar ahí, si la mayoría son jóvenes o la mayoría son adultos. Y era como la profesora nos explicaba, nos decía, y él se viste conforme a eso, cómo los siervos se visten ahí, bueno, si la mayoría van en jeans y eso, el pastor tomó como eso en cuenta, pues, por respeto a la iglesia y donde él va a predicar, para que no sea como que miércoles más religioso que él va ahí. Y él no va a hablar tampoco en esa iglesia sobre de que Dios los manda a usar pantalón liso, porque así dice la palabra. No, él va conforme cómo las personas se manejan en la iglesia, por respeto a la iglesia. Ya el siervo de una iglesia donde se visten totalmente elegante, saco, corbata y eso, él vaya así.
Y también él se dirige a las personas, si son jóvenes, él va a predicarle como joven. Si son personas más adultas, ya él va con más moral, más ética y eso, conforme a la persona. Amén. Así mismo es. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, entrego el micrófono, no sé, Stephanie. Sí, yo Okay. quería comentar algo respecto a la pregunta de Yacil John, acerca de algún tips, algo así para el nerviosismo, el público, el pánico escénico. Yo le respondería algo que aprendí de un profesor también. Él decía, hermano, usted prepárese como si todo dependiera de usted. Bueno, me informa mi esposa que usted lo dijo, pero bueno, Sí. no estaba en ese momento. Pero lo repito porque es algo que yo también he utilizado y me ha funcionado. Prepárese como si todo dependiera de usted y ore como si todo dependiera de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te preparas como si todo dependiera de ti, tú naturalmente, en tu natural, tú vas consciente que yo me preparé, tengo esta ilustración, tengo aquella anécdota, manejo la estadística, cosas así. Y si tú oras como si todo dependiera de Dios, espiritualmente, en tu espíritu, tú vas, lloré, Señor, yo sé que tú algo tú vas a hacer, yo sé que esta palabra va a ser de bendición, yo sé que esta palabra, Señor, va a traer un impacto en las vidas. Entonces, en la parte natural y espiritual, eso te da seguridad, te da confianza, que al momento que tú agarras el micrófono, mano, lo que va a salir de ti es palabra de Dios. Entonces, les decía también que es muy importante prepararse como si todo dependiera de uno, porque un ejemplo que me ha pasado, de repente tú vas a predicar, tú estás listo para predicar, pero antes de la predicación recibe una mala noticia. Eso naturalmente a ti como que te desequilibra como persona, pero ahí donde espiritualmente el Espíritu Santo, o sea, como te preparaste espiritualmente, utiliza lo que tú estudiaste. Y tu parte natural que te quería desequilibrar, como estás preparado espiritualmente, el Espíritu Santo agarra lo que tú aprendiste. O sea, Él agarra lo que tú aprendiste y es lo que va a fluir en ese momento, esa situación, y el pueblo es edificado. Así Amén. que ese sería mi comentario refiriendo a nuestra hermana Yacil, que una sierva, una ministra, una adoradora y predicadora también. Gloria a Dios. Entonces no hay botellita de la unción, ni jarabe del poder, ni nada. Nada de eso, hermana, nada de eso. Mitos. Hermana, una pregunta, bendiciones. En el caso de que, por ejemplo, uno prepara el bosquejo, todo, o sea, todo está concorde al Espíritu Santo y uno está ahí. Pero llega un tiempo de la prédica donde predicas otra cosa y no realmente, o sea, como que se te olvidó todo y te saliste, como dicen. Por ejemplo, hay pastores o predicadores que dicen como que el Espíritu Santo me cambió la prédica y se van por ahí. Entonces, ¿eso cómo se le llama? ¿Cómo uno puede hacer en esa ocasión? Bueno, yo le voy a compartir mi pensamiento, lo que yo pienso, ¿no? No voy a hacer una doctrina de esto, pero lo que yo pienso. A esas personas que el Espíritu Santo le anda cambiando el mensaje a última hora, es que en realidad lo que ellos prepararon no lo hicieron consultando al Espíritu Santo. A ver. Ellos estaban preparándose en base a lo que ellos querían decir. Y como el Espíritu Santo, Él es soberano, ¿verdad? Él es Dios. Amén. Al final lo hace a que coja por el camino que debe de coger. Así que no es que el Espíritu Santo le cambió la prédica, sino que el Espíritu Santo le dijo lo que realmente tenía que predicar y esa persona no se preparó conforme a eso porque no fue obediente desde el principio. Amén. Esa es la realidad. Gracias.
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo, Diana. cómo me doy cuenta que mi ministerio es la predicación? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro ministerio es la predicación? Bueno, wow. No, no es algo fácil y que de la noche a la mañana te vas a dar cuenta, pero en la medida de que vas teniendo intimidad con el Señor y vas aprendiendo de su palabra, Él te va dirigiendo en cuanto a cuál es el propósito tuyo en base al plan de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de Dios que Él tiene con tu vida? Y, y esas revelaciones Él te las va a ir dando a ti directamente a tu corazón y va a mandar quienes te confirme eso en el camino. O sea, cualquier cosa que alguien te diga, de que, sierva, de parte de Dios, yo le vengo a decir que usted va a ir a predicar a las naciones, no sé qué, bla, 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 y usted en el corazón siente de que, no le haga caso a esas cosas, porque quién sabe en qué emoción le estaba diciendo. Pero el Señor te va a preparar primero a ti, te va a inquietar a ti en tu corazón, que cuando tú escuches esas cosas van a confirmar lo que Él ya te dijo. Entonces, muchas veces nosotros en nuestro temor como humanos, ya el Señor nos habló y nos dijo que vamos a predicar, pero nosotros tenemos miedo. Y pensamos que a través de nuestra prédica nadie se va a convertir. Hermano, tiene que estar claro que no necesariamente a través de su prédica usted va a convertir a nadie, porque Noé predicó por 120 años y nadie se convirtió. Bueno, no, se convirtió su familia porque ellos lo ayudaron. Pero aparte de eso, más nadie. Dice la Biblia que todo el mundo se estaba casando y dándose en casamiento y normal, y todo pasó normal. Así que usted no crea que, porque si nadie se ha convertido, ¿verdad? O que no vienen un montón a los pies de Cristo, usted no está haciendo el trabajo y ya usted va a decir que, ay, no, es que Dios realmente no me llamó a predicar. No, el Señor le va a dar confirmación a su corazón. Él le va a confirmar a su corazón de que verdaderamente para esto fuiste llamada, ¿verdad? Y entonces, y en su momento vas a ver los frutos, conforme al plan que Dios tiene en tu vida. No es que, ay, ¿por qué el otro se acaba de convertir y ya tiene un ministerio glorioso? No sé, bueno, de repente ese es el plan de Dios con esa persona. A lo mejor, y le doy otro ejemplo bíblico, y muy conocido, Juan el Bautista. Juan el Bautista no fue llamado a hacer milagros, él no hizo ningún milagro, pero el trabajo para el cual él fue llamado, o sea, el plan de Dios que él fue preparado desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo, que era a que él iba a preparar el camino para el Mesías. ¿Qué más trabajo tenía que hacer? Mira cómo murió, decapitado, una muerte horrible y todo lo demás, pero él hizo el propósito por el cual el Señor llamó. Algunas veces nuestro propósito va a ser solamente llevar a los pies de Cristo a aquel que va a convertir a 1 millón de personas. Y yo lo único que hice fue llevar a ese. Y yo me tengo que sentir gloriosa de que yo cumplí el propósito que Dios me puso en mi vida, que es llevar a ese. Y que ese entonces va a llevar al 1 millón de personas a los pies de Cristo, no importa. Pero yo tengo que cumplir con lo que el Señor puso en mi vida. No tratemos de ser el pastor, ni la pastora, ni el líder. Ay, no, que si el Señor me hubiera puesto a mí, yo lo haría de esta o la otra manera. No, hermano. El pastor lo está haciendo conforme el Señor le está dando la indicación. Y si no lo está haciendo, usted ore para que lo haga. Porque si no lo hace, va a ser el Señor que va a hacer los cambios en ese pastor, no usted. Amén. Amén, amén, amén. Hay una pregunta en el chat de Betsy. Dice, maestra, la prédica y enseñanza, ¿qué diferencia hay? Pueden hacer prédicas como enseñanza. Betsy. Ok, se supone que una prédica, no se supone, la prédica es una enseñanza. Cuando estamos predicando, estamos enseñando, ¿verdad? Estamos llevando la palabra del Señor. La diferencia está en el estilo. Hay quienes cuando predican
más de apelar a las emociones, ¿verdad? Y que la gente como respuesta den mucho más amenes y todo lo demás. Hay otros que nuestro mecanismo, nuestra forma de predicar es más ir a la enseñanza porque somos maestros y entonces está más estructurado como una clase de escuela dominical que una prédica que jale muchos amenes. Es más que la gente diga, ah, sí, ay, no sabía eso, ah, ok, porque nuestro objetivo es indagar más para que al final no solamente el que escucha la prédica se lleve la palabra, sino que aprenda más sobre la palabra y que la pueda aplicar entonces a su vida. Entonces, al final, la prédica debe ser una enseñanza, pero los mecanismos que utiliza el predicador, dependiendo de cuál es su ministerio, entonces puede cambiar. Aquel que es evangelista, por lo general, va a gritar mucho, va a hacer mucho más ademanes, o inclusive va a interactuar más con el público, va a traerlo acá y traerlo allá, porque ese es su ministerio, por allí es que él se identifica mayormente, ¿verdad? Entonces todo va a depender más que todo al ministerio principal en el cual el Señor lo ha llamado. Y así de esa misma forma usted va a predicar. Gloria al Señor, yo creo que hemos sido más que bendecidos con este seminario, este taller que nuestra hermana Siria ha preparado para nosotros. En verdad, bendecimos su vida de parte del Señor, agradecemos este espacio, este momento, las horas que tuvo que preparar todo esto y este tiempo que ha separado para cada uno de nosotros. Sabemos que a todos nosotros, seamos predicadores o no, nos va a servir para poder hablar de la palabra del Señor, que es nuestro primer llamado, poder predicar, poder hablarle a otros de su palabra. Y sin más, sé que voy a pedirle a mi hermana Stephanie que nos esté orando y voy a meter una propaganda ahí de lo que es el proyecto, como estuvo hablando nuestra hermana Sujitsa al principio, la directiva provincial de Panamá, que está conformada por nuestra hermana Sujitsa, Dalis, nuestra hermana Dalis Decano, que también está por ahí, nuestra hermana Stephanie y mi persona, autorizado por el líder nacional, nuestro hermano Sixto. Estamos encargados como la parte de Panamá y ahí está también el líder de Colón, Armando Quinn, que está encargado de Colón, y lo que hemos preparado para Panamá, Colón y todos los que quieran involucrarse es el proyecto Me Preparo, que es utilizar este tiempo que el Señor nos ha dado, porque sé que a muchos nos ha otorgado un poquito tiempo, más tiempo, para poder hacer muchas cosas y aprovechar este tiempo para prepararnos en tanto talento, el ministerio y la vida espiritual para poder salir y desarrollar eso que el Señor ya ha puesto en cada uno de nosotros. Ya hay un ministerio, ya hay un talento, ya hay algo en nosotros, solamente es cuestión de nosotros ponerlo, ejercerlo. Entonces, basado en este proyecto, hemos estado los sábados dictando seminario. El sábado pasado estuvo nuestra hermana Yacil en la parte de talento. Fue un momento de danza muy bueno. Por ahí les voy a pasar un video que estamos haciendo con los participantes. Y tocó entonces la parte de ministerio, que es cómo preparar un bosquejo para la predicación, que ya yo he participado con su esposo en este tema, ya tenía cierto conocimiento, pero con cierto conocimiento fue muy edificante. Igual, o sea, es como vuelve y te cae el cuara, como yo digo, te vuelve y te cae el cuara y me cayó el cuara. Entonces, fue muy edificante. Y el próximo sábado vamos a tener a un hermano, La Grota, que va a estar a las 5 de la tarde, que un conversatorio sobre
Fundamentos de la adoración. Fundamentos de la adoración. Herramientas tecnológicas para la preparación, para los ensayos, uso de apps virtuales para tener para prepararnos mejor para hacer las cosas para Dios. El trabajo en equipo dentro de los grupos musicales y algunos otros temitas más que va a estar tocando el hermano Giancarlo Lagrota la próxima semana, sábado a las 5 de la tarde. De igual forma están todos invitados. La hermana Lili May había solicitado los datos, el que no lo ha pasado todavía está a tiempo de pasarlo para que tenga su certificado de participación de este seminario. Estamos muy agradecidos y bendecimos la vida de nuestra hermana Siria. Ella es de bendición para mí. Lo único que no nos pueden dejar mucho tiempo sola, porque las dos hablamos, hermanos. Nosotros convivimos un mes juntas en un tema de estudio de la licenciatura de teología. Y le voy a decir algo, eran las 12 de la noche y todavía estábamos hablando y nos pararon a las 6 de la mañana. yo sé que en el Señor ella es de bendición, ella es de mucha bendición para mi vida y quería decírtelo aquí frente a todos estos testigos, eres de bendición para mi vida. Nuestras conversaciones me edifican. Amén. Gracias, hermano, y gracias de verdad por la oportunidad que me dieron en esta oportunidad. Se le fue el audio. Ajá. ¿Me escuchan? Ahora sí me escuchan. Ahora sí, amén. Sí, que también de igual manera, Stephanie, muchas gracias por tomarme en consideración para participar de este seminario. La vida tuya y de Sisto también es de mucha edificación para mi vida. El Señor ha sido bueno en cruzarnos a ustedes en nuestro camino, ¿verdad? Y para edificarnos mutuamente, definitivamente. Amén. Vamos. Ajá, dígame. Este tema de cómo predicar es muy importante y de repente no lo mencioné en todo el tema, ¿no? En todo el seminario, pero ahorita les digo, para predicar bien hay que estudiar la palabra del Señor. No leerla, estudiarla. Hay que estudiarla. Exacto. Y no crean de que, ay, hermano, que eso es duro. No, dedíquese y usted va a ver que usted va a querer seguir sacándole ese jugo que tiene la palabra del Señor ahí. Me gozaba mucho en antes, Stephanie, cuando mencionaba que estaban estudiando Romanos, eso es muy edificante, y si lo podemos hacer en grupo todavía mejor, porque hay diferentes mentes que aportan y que nos pueden ayudar a salir de algún error que nosotros en algún momento pensábamos que era de una manera y que no era así, y estábamos teniendo una mala interpretación de la palabra. Todo eso nos ayuda. Y gloria a Dios en este tiempo, que al principio veíamos que la pandemia y todo lo malo que está ocurriendo, sí, todo eso está ocurriendo, pero en este tiempo el Señor ha preparado a su iglesia para que a través de estas redes sociales podamos llevar a la palabra del Señor a quién sabe cuántas personas que normalmente no hubieran asistido a un seminario presencial. Tenemos aquí muchas personas que a lo mejor no hubiéramos podido ponerlas juntas todas en un lugar físicamente hablando. Así que todas esas cosas tenemos que agradecerle al Señor, porque eso no es por casualidad. Amén, así mismo es, así mismo es. Así que vamos a estar orando para... Yo quiero Pero es bien importante, la hermana nos dio un bono para los que no se salieron, porque la gente empezó a salirse. Y la hermana acaba de decir un bonus extra para el que no se ha salido. El estudio de la palabra, tan importante en la preparación de un predicador. Diga, hermana Lili. Yo quiero un último comercial patrocinado por el líder nacional. Síganos en nuestras redes sociales, todas los miembros de otras iglesias nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en YouTube subiendo devocionales en Generación Cristo es mi norte. Síganos en Instagram, en Facebook, ahí estamos subiendo información. El seminario pasado de danza, si no estuviste, puedes buscarlo en Facebook, mirarlo, y ahí está. Igual vamos a estar haciendo anuncios y para que
Y en Instagram estamos dando datos interesantes sobre la Biblia, así que si puedes seguirnos en las redes sociales, síguenos en YouTube, Instagram y Facebook. Generación Cristo es mi norte. Vamos a orar para culminar este tiempo. Gracias a todos ustedes por haber sacado de su tiempo para estar con nosotros aquí. Y muy bueno y de edificación. Sé que ha sido para sus vidas lo que usted ha aprendido aquí. Ahora usted ahí lo tiene y Dios le va a dar la oportunidad. Yo sé que algunos ya están en eso de que predican frecuentemente y qué bueno tener herramientas para hacerlo mejor. Dice y que hay unos que ya tiran fuego por la boca. Así que vamos a orar para culminar este tiempo. Aleluya. Y antes de orar, sí me gustaría decirles que Dios los ha llamado a cada uno de ustedes, sí, con un propósito divino, y que en el transcurso nosotros vamos tomando herramientas que nos ayudan a cumplir ese propósito que Dios ya nos depositó en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir todos nosotros como hermanos juntos en armonía. Mi Dios, yo te doy gracias por Cidia, te doy gracias, Señor, Padre Santo, por su vida, por su ministerio, por su llamado, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por su disposición, mi Dios, al servicio tuyo, mi Dios. Mi Padre eterno, yo te pido, mi Dios, Señor, que tú le sigas bendiciendo, guardando su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Guarda, Señor, su trabajo, cada una de las cosas y las asignaciones que ella tiene en su vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Guárdale, Señor, Padre Santo. Gracias, Señor, por su vida, en el nombre de Jesús. Bendícele, Señor, Padre Santo, con la bendición que viene de ti, mi Dios, que es más perdurable que cualquiera que nosotros podamos dar, mi Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha pasado este tiempo con nosotros, mi Dios. Te pido por su vida y su ministerio, Señor, Padre Santo, para que lo lleves donde tú, Señor, Padre Santo, le has destinado un propósito según tu perfecta voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Te damos amén y amén. Aleluya. El que no ha pasado sus datos, recuerde pasarlo para su certificado de participación. Aleluya. Dios le bendiga a cada uno. Lo esperamos el próximo sábado a las 5. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Y a las 9 los que se van a graduar del estudio de Daniel, los espero a las 9.